El problema que vamos a resolver nos dice: un conductor en forma de anillo con radio A tiene una carga total Q, distribuida de manera uniforme en todo su perímetro. Y lo que nos pregunta es: encuentre el campo eléctrico en el punto P que se localiza sobre el eje del anillo a una distancia X del centro. Teniendo en cuenta la ecuación general para calcular la fuerza eléctrica, podemos agarrar y hacer lo siguiente. Este término es en realidad conocido como el campo eléctrico que me ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Eso es lo que nos dice esta ecuación, es decir, todo este término efectúa una interacción sobre esta carga y esa interacción es denominada campo eléctrico. Esta es la ecuación más simple, más sencilla para calcular, digamos, el campo eléctrico, y vamos a ver que tiene algo bastante interesante. Esta ecuación es conocida como la ley de Gauss, y bueno, lo que nos dice es que yo necesito emplear o suponer una superficie denominada superficie gaussiana que nos permite calcular un campo eléctrico teniendo en cuenta una determinada cantidad de carga que encierra esa superficie gaussiana. Y esta ecuación lo que nos permite calcular es lo mismo, un campo eléctrico, pero esta ecuación, la ley de Gauss, tiene cierta limitación. ¿Por qué? Porque yo necesito encerrar una determinada cantidad de cargas, ya sea una o n cantidad de cargas, para poder encontrar un campo eléctrico o cualquiera de los otros fenómenos que aparecen, como pueden ser el flujo eléctrico o bien otras cuestiones. Podemos conocer el campo eléctrico y poder calcular la carga encerrada, por ejemplo. Pero el hecho es que yo necesito encerrar una carga mediante esta superficie gaussiana para poder encontrar los otros fenómenos. En cambio, esta ecuación es una ecuación más generalizada y nos permite calcular el campo eléctrico indistintamente de encerrar o no una carga. Entonces, dicho esto, hay otra cosa que podemos mencionar. Sabemos que en este esquema, en este ejemplo, la carga 1 me genera un campo eléctrico 1. Para el caso que vamos a ver hoy, que es un anillo, es decir, tenemos n cantidad de cargas y tenemos que saber qué tipo de distribución es. Distribución lineal, una distribución superficial o una distribución volumétrica. En este caso se trata de una distribución. Al tener una distribución de carga lineal, sabemos que la carga puede calcularse de la siguiente manera. Es decir, realizando una integral de 0 a la carga total. En este caso no vamos a hablar de carga encerrada, sino una carga total. Es decir, la carga que puede tener un determinado cuerpo con n cantidad de cargas o bien una carga discreta. Y en definitiva, la carga 1, vamos a suponer que esta carga total es la carga 1, es igual a lambda por la longitud total que tiene el anillo. Entonces, de esta forma, podemos decir que a partir de un diferencial de carga o de una carga,
podemos encontrar un diferencial de campo eléctrico. Y lo mismo que hacíamos aquí, realizamos una integral y podríamos saber que la carga total que tiene el anillo me va a ejercer un campo eléctrico total, o bien podría llamarlo un campo eléctrico, en este caso, sobre el punto P, que es lo que me dice el problema. Dicho esto, lo que deberíamos hacer ahora es tratar de encontrar una expresión para lo que se conoce como campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico en el punto P, un diferencial de campo eléctrico en el punto P, sería igual a K por un diferencial de Q sobre la distancia al cuadrado en 1 sub R. Lo que hacemos primero es definir, como dijimos, un diferencial de carga, es decir, tomar una carga. Aquí definimos en este punto, en el punto máximo, en relación al eje Y, es decir, el sitio, el lugar, la posición del anillo cuya distancia desde el centro es A, tomamos un diferencial de carga. Ese diferencial de carga sabemos que nos va a generar un diferencial de campo eléctrico. Entonces, teniendo en cuenta la posición de esa carga, lo que debemos hacer es trazar una trayectoria hasta el punto P, y en este punto es donde se generará el diferencial de campo eléctrico. ¿Esto para qué? Para integrar a lo largo de todos los diferenciales de cargas o todas las unidades de carga hasta llegar a la carga total Q. Bueno. Entonces fíjense lo que vamos obteniendo hasta ahora. Sabemos que para calcular el campo eléctrico en el punto P necesitamos conocer K. Es una constante. En el problema no nos los da, pero podemos suponer que es el vacío, por lo tanto es una constante. Esta distancia R al cuadrado es esta distancia, y el diferencial de Q, bueno, es este pedacito, esta pequeña carga que yo tomo aquí. En este caso, lo que vamos a hacer es tener en cuenta únicamente lo que es la magnitud del campo. La magnitud del campo eléctrico es esta. Entonces, analizando cada uno de los parámetros, podemos decir que la magnitud del diferencial de campo eléctrico en el punto P es igual a la constante dieléctrica del vacío sobre R cuadrado. Si analizamos cuánto vale R, fíjense, para la posición en la que se encuentra, podemos aplicar el teorema de Pitágoras porque sabemos que hay un ángulo de 90 grados aquí. Entonces aquí nos queda de la siguiente manera. Pareciera ser que ya está resuelto, pero aquí hay algo que yo les dije que tenía que tener en cuenta. Esto es para un diferencial de carga. Lo que tengo que hacer es calcular para todas las cargas que contiene esta distribución. Entonces, ¿qué debería hacer? Justamente integrar. Pero antes de integrar hay que analizar algo para poder simplificar un poco el problema. ¿Por qué? Porque en este caso la simetría del problema nos ayuda un poquito a simplificarlo. Vamos a ver de qué manera. Si tomamos aquí esta situación, tenemos el eje, el punto P, sabemos que este es el extremo, son los extremos del anillo. Entonces esta es la zona en la que nos va a interesar cómo varía el campo eléctrico, porque si bien tomamos un diferencial de Q, este diferencial de Q sabemos que me genera un campo eléctrico en todas direcciones, pero lo que a mí me interesa es calcular específicamente en el punto P.
Entonces, analizando todo esto, sabemos que el diferencial de Q que yo tomé en un principio, podríamos llamarlo un diferencial de carga 1, me generaría un diferencial de campo eléctrico 1. Si yo tomo del otro extremo un diferencial de carga 2, tendría un diferencial de campo eléctrico 2. Y así para cada par que exista a lo largo, así para cada par, no se estaba viendo, pero si yo tomo, como les decía, un diferencial de carga aquí y este diferencial de carga aquí, tendríamos estos dos campos. Para el par que existe en este punto y en este también sería lo mismo, para este y en el otro extremo sería lo mismo. Y así tomando cada par yo podría tener esta distribución de campo. ¿Por qué les digo que tomen de a par? Porque se cumple al tomar esto, porque fíjense, siempre va a haber una carga que está posicionada en el otro extremo. Para esta carga va a haber una carga que está en el otro extremo. Para esta lo mismo. Y para cualquier carga va a haber una carga en el otro extremo, haciendo que siempre se genere una especie de par de campos que, fíjense, sabemos que este tiene una componente Y y este tiene una componente en Y también. También tiene una componente en X. Entonces las componentes en y en el caso de que me dijera que considerara un eje Z, fíjense que yo tendría en este caso hacia este lado y hacia atrás una componente en Z que siempre para los pares se estarían anulando. Tanto en la componente Y como en la componente Z se estarían anulando. Mientras que para la componente X, fíjense que todos esos pares se estarían sumando. Entonces, ¿cuál es la simplicidad de este problema? De que la simetría lo que me permite hacer es calcular únicamente esto, porque justamente todos estos pares se terminan anulando. Entonces, el campo eléctrico que yo quiero calcular en el punto P va a ser un campo eléctrico en la dirección X, cuyo versor es Y. Habíamos definido aquí en un principio que para este lado era positivo, para aquí positivo, para aquí positivo, y bueno, por eso es que nos queda de esta manera. Entonces, decíamos que teníamos un diferencial de Q que me generaba un diferencial de campo eléctrico. Ese diferencial de campo eléctrico tenía una componente Y y la componente en X. La componente en X es la que a mí me interesa saber, que en definitiva sería el diferencial de E por el coseno de alfa, que alfa sería este ángulo y este. Entonces, este término ya lo conocemos. Sabemos que el diferencial de campo era igual a K por un diferencial de Q sobre R cuadrado. Era la magnitud. Y este término sale de aplicar justamente propiedades trigonométricas. Sabemos que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces ya tenemos los dos términos. Tenemos que el diferencial del campo en la dirección X es igual a K por un diferencial de Q sobre R cuadrado, que ya habíamos definido hace rato que era igual a X cuadrado más A cuadrado por el coseno de alfa, que es igual a X sobre R. Es esta misma distancia, solo que aquí no está elevado al cuadrado, por lo tanto me quedaría como raíz cuadrada o elevado a la 1/2. Desarrollando un poco este término, lo que me quedaría sería, fíjense que tengo un producto de bases iguales, por lo tanto los exponentes se suman.
y me quedaría ese término elevado a 3 medios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora sí podemos calcular la totalidad del campo, porque ahora ya sabemos que únicamente se propaga en la componente que es, en este caso es la componente X, y es el eje que pasa por el centro del anillo. Tenemos que agarrar e integrar. En este caso integramos de 0 al campo eléctrico total, llamémoslo campo eléctrico en el punto P, y esta integral, fíjense que es una integral que va de 0, o en específico de una carga 1, o de un diferencial de carga, llamémoslo Q, hasta la carga total, que el problema ya nos dice que es Q mayúscula. Entonces, aquí debo aclarar que se trata de la componente en X, siempre hay que aclarar. Me quedaría acá por Q por X sobre a la 3 medios. Ahora, volviendo al inicio, yo les decía que el campo eléctrico en el punto P debía ser expresado como una componente X, que yo la llamé campo eléctrico en el punto P y en la componente X, y expresando el versor y la dirección, que en este caso habría un signo más aquí imaginario que me diría que ese campo eléctrico es del tipo positivo. Entonces, el campo eléctrico en el punto P sería igual a la componente esta, K por Q por X en la componente Y.